TUTV presenta Tu Opinión, programa de opinión de producción nacional audiovisual apto para todo público. Bienvenidos amigos televidentes a una entrega más de Tu Opinión, espacio que ustedes disfrutan a través de la imagen de TUTV Televisión, que está contigo de lunes a viernes entre 12 y 12:30 de la tarde, su horario estelar, y una repetición entre 8:30 y 9 de la noche. Hoy nuestro invitado en el estudio de Tu Opinión es el licenciado José Ramón Renaud, exalcalde del municipio Bermúdez, un dirigente político y actual miembro de un frente que fue creado en el seno de la Asamblea Nacional, Frente por la Defensa de la Constitución y la Democracia acá en Venezuela. Y esto tiene mucho que ver con el planteamiento que viene ejerciendo el gobierno nacional de la creación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que tiene fecha de elección el próximo 30 de julio, de acuerdo a las indicaciones del Consejo Nacional Electoral. Hemos traído a José Ramón porque él ha estado también haciendo una serie de foros, promoviendo en distintas comunidades, en diferentes sectores, lo que es su punto de vista, su lectura y por supuesto llevar un mensaje a la ciudadanía del propósito, de los pros, de los contras que puede tener una Asamblea Nacional Constituyente, y que por cierto tiene un título, este foro, bastante llamativo, que se llama Una Constituyente a la Cubana. Pero vamos a dejar que sea José Ramón que nos explique de qué trata todo esto, cuál es el propósito que persigue y el mensaje que se le lleva a las comunidades para tener un panorama más claro, ¿no?, de lo que pudiera avecinarse después del 30 de julio. Gracias por estar con nosotros, bienvenido una vez más. Y bueno, ¿de qué trata todo esto, no? Una Asamblea Nacional Constituyente a la cubana. Así es. Bueno, primero agradecerte a ti, a ustedes por esta invitación, y efectivamente nosotros andamos promoviendo una discusión en torno a la propuesta irresponsable del gobierno de convocar, usurpando el poder constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, habida consideración que, como hemos dicho, esto usurpa la soberanía popular, pero además la pretensión que existe es poder desmontar el Estado federal y descentralizado que establece la Constitución del 99 y establecer en Venezuela un modelo muy parecido al cubano, un Estado comunal, centralizado y socialista. Y en eso, repito, nosotros andamos generando una discusión, un debate, de manera de que con la Constitución en la mano, con la teoría política en relación a lo que es el tema constituyente en la mano, alertar al pueblo carupanero en torno a la trampa, al fraude que está preparando Nicolás Maduro para darle rango constitucional a la dictadura. Ahora, ¿desde cuándo vienes promoviendo esto y qué te motivó a llevarle a la gente ese mensaje? Bueno, fíjate que nosotros, una vez que Nicolás Maduro hace la propuesta de esta constituyente, que fue el 1 de mayo, inmediatamente se prendieron las alarmas en el país. Esto no es más que la continuación en ese momento de darle consolidación al golpe de Estado que se produjo en Venezuela con la sentencia 155 y 156, y que no solo nosotros denunciamos como un golpe de Estado, digo nosotros, la Unidad Democrática, sino que la propia Fiscal General de la República señaló que tal decisiones establecían un quebrantamiento del orden constitucional. Y recordamos además, Pablo, lo que pasó hace 10 años en Venezuela, cuando el presidente Chávez intentó reformar la Constitución de ese momento, justamente para introducir el elemento comunal y el elemento socialista en la dinámica constitucional y política del país. Y justamente pensando en esa reforma, pensando en esa pretensión, nosotros decidimos, con un conjunto de expresiones organizadas del municipio, alertar, como te decía antes, de manera de debatir y poder tomar algunas acciones que nos permitan a nosotros impedir esta pretensión. Recordemos nosotros, por ejemplo, que en esa propuesta de reforma del 2007, y con eso comenzamos de alguna manera la introducción de lo que pudiera venir, entre otras cosas ahí se planteó reformar el artículo 115 de la Constitución, que establece el derecho a la propiedad. Y dice ese artículo que eso no es más que el derecho a tú usar, gozar, disfrutar y disponer de tus bienes. En la propuesta que hace Chávez se plantea eso mismo, pero además se plantea una nueva forma de propiedad, que es la propiedad social, se plantea una forma nueva de propiedad, que es la propiedad pública, pero se le elimina el atributo de la disposición a la propiedad privada, de manera de que usted podía, según esa reforma,
seguir usando sus bienes, seguir disfrutándolo, seguir gozándolo, pero no lo podía disponer. Para disponerlo, es decir, venderlo, darlo en herencia, necesitaba la autorización del Estado. ¿Y eso está planteado en la nueva Asamblea Nacional Constituyente? Estamos seguramente convencidos de lo que se trata es de imponer un Estado donde se elimine la propiedad privada, como lo planteaba esa reforma, de imponer un Estado comunal, como lo planteaba esa reforma y como lo plantean las leyes del poder popular, de establecer un Estado donde el socialismo sea la guía de lo que es la dinámica del país, y nosotros evidentemente viendo el parecido que tiene esto con la Constitución cubana, que no existe el derecho al voto, por ejemplo, que la elección del presidente de la República se ejerce en un cenáculo del Partido Comunista de Cuba, de que no existe, por cierto, hoy que celebramos el Día del Periodista, no existe el derecho a la libertad de expresión, porque la expresión en Cuba tiene que estar conforme a los fines socialistas y además debe hacerse en los medios de comunicación que pertenecen en su totalidad al Estado venezolano. Y repito, nosotros estamos persuadidos de lo que se enmascara en esta propuesta es establecer un Estado como el cubano, comunal, repito, centralizado, socialista, donde se le dé rango constitucional a la dictadura que está gobernando este país. ¿Y en eso se basa, José Ramón, el contenido de este foro y el mensaje que llevas a la gente? Por supuesto, y demostrar por qué Maduro no puede convocar con artículos en la mano, incluso con la propia propuesta que hizo Chávez en su oportunidad, donde nosotros demostramos, repito, con pruebas irrefutables de que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es una competencia exclusiva, es un derecho exclusivo que tiene el pueblo venezolano en tanto titular de la soberanía popular y en tanto depositario del poder constituyente originario. Ahora, este tipo de mensajes que están llevando ustedes, José Ramón, ¿es un lineamiento que se está impartiendo a nivel nacional o es un propósito por iniciativa propia de tu persona? Sí, en principio nosotros comenzamos a hacer estos conversatorios desde nuestra posición, con nuestro equipo, en algunas comunidades. Hemos hecho cerca de 18 conversatorios aquí en el municipio de Bermúdez. Luego nosotros nos reunimos con un grupo de abogados, el doctor Luis Felipe Leal, el doctor Alberto Teriú, la doctora Marianela Bolívar, algunos médicos, Jonathan Rosa, la doctora Beatriz Montaño, algunos dirigentes estudiantiles como Carlos Moya, mujeres por Carúpanos como Indira Lovera, el caso de la señora Zaida Santamaría y otras personalidades, que el caso del doctor Alex González, y decidimos, de acuerdo a una orientación que dio la Asamblea Nacional, constituir en Carúpano el Frente por la Defensa de la Constitución y la Democracia, con el propósito fundamental de establecer lineamientos de acción desde la calle, con la gente, desde la organización, desde la promoción del debate, desde la orientación en cuanto al contenido político, filosófico y constitucional, de defender las bases de esa Constitución en tanto democracia participativa y protagónica establece, y por supuesto defender la democracia, que es lo que está ahorita en riesgo de perderse si nosotros permitimos que se materialice esta propuesta de Nicolás Maduro. Vamos a establecer una primera pausa, pero nos gustaría conocer en el segundo bloque, José, ¿qué grado de aceptación ha tenido esto, ¿no? Este foro que ustedes vienen impartiendo en diferentes sectores del municipio de Bermúdez? La gente ha entendido en buena medida lo que ustedes quieren llevar, o por el contrario se han encontrado algunas diferencias o algunas personas que verdaderamente a lo mejor dicen, oye, yo me voy a tener en reserva o no lo acepto. Eso lo vamos a conversar con José Ramón Renaud, que nos acompaña hoy en este tema que sigue siendo pues matriz de opinión y que a medida que avancen los días se va a seguir intensificando en los medios nacionales. Pausa, ya venimos con mucho más en Tu Opinión. Todo el acontecer local y regional de nuestro estado Sucre, recabado de una manera imparcial en Reporte TV, solo por Tu TV, televisión que está contigo. Les saluda Iván Garnier para invitarlos este y todos los jueves a partir de las 6 de la tarde en vivo y directo con el programa de Toque a Toque. Estaremos dinámicos, alegres, divertidos y por supuesto románticos, con nuestras secciones, nuestros invitados, concursos y el toque retro. Por aquí, por Tu TV, la televisión está contigo.
Continuamos, amigos televidentes, hoy acompañados por el licenciado José Ramón Renaud, ex alcalde del municipio Bermúdez y dirigente político acá en esta zona. No sé, nos gustaría conocer y por supuesto a la audiencia, ¿cuál ha sido la aceptación? ¿Cómo lo ha digerido el pueblo en cuanto a este foro, en cuanto a este mensaje y el propósito de este contenido? Sí, incluso en algunos de esos conversatorios han participado algunas personas que aún comulgan de alguna manera con lo que es el gobierno nacional, personas que forman parte de lo que se denomina el chavismo crítico, y yo creo que con las pruebas que nosotros mostramos queda claramente convencido de lo que se trata. Por ejemplo, y nosotros podemos ver en la lámina que van a colocar a continuación. Sí, vamos a ver allí precisamente parte del trabajo de José Ramón Renaud que está plasmado en ese foro. Justamente, por ejemplo, en relación a lo que fue el referéndum del año 99, que es la experiencia más cercana que tenemos al tema de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, y en las dos preguntas de ese referéndum queda claramente quién es que convoca, y no es como alguna gente piensa que se nos consultó. No, el referéndum del 99 fue un referéndum de convocatoria, y por eso es que podemos ver en la lámina, en la parte inferior, donde dice referéndum del 99, que la primera pregunta es: ¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República, establecer un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución? De manera que ahí no se nos preguntaba si estábamos de acuerdo con la propuesta de Chávez, sino si nosotros convocábamos o no ese referéndum. Igualmente, la segunda pregunta, que establece las bases, señala que si estábamos nosotros de acuerdo con las bases propuestas por el presidente de la República al CNE, de manera de que tanto la convocatoria como las bases son competencia de la soberanía popular. Ellos argumentan que en ese momento se hizo así porque la Constitución del 61 no prevía, no establecía lo que es la Asamblea Constituyente. Pero entonces nosotros nos remitimos al artículo 347, al artículo 348 de la Constitución, que establece también claramente qué le corresponde al presidente y qué le corresponde al pueblo. El 347, por ejemplo, dice que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El 348 lo que dice es que el presidente, la Asamblea Nacional, los consejos municipales o el 15% del cuerpo electoral pueden tener la iniciativa de convocatoria. Una cosa es iniciar la convocatoria y otra cosa es convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Y comprenderlo además, como le explicamos a la gente, que debemos leer para entenderlo mejor, porque la Constitución no es un artículo que se toman por pinzas, sino que es un cuerpo que de alguna manera tiene muchísima relación, tiene armonía. Leer el artículo 5, que establece que la soberanía reside en el pueblo y que esta es intransferible, a diferencia de lo que decía la del 61, y que esta se puede ejercer de manera directa a través de los medios que establece la Constitución e indirectamente a través del sufragio. Y luego vamos al artículo 70, que dice cuáles son los medios de participación, entre otros el referéndum. De manera que cuando hablamos de poder constituyente originario, como lo dice el 347, nos vamos al 5, que establece en quién reside la soberanía popular, y luego nos vamos al 70, que dice cómo nosotros ejercemos la democracia directa. Y ahí queda claramente definido, repito, la manera cómo debe convocarse la Asamblea Nacional Constituyente. Incluso nosotros, si vamos, y eso lo podemos ver en la siguiente lámina, si vamos a la propuesta que le hizo el propio Chávez a la Asamblea Constituyente del 99, ahí tiene, la siguiente lámina, los artículos quedan claramente definidos. Los dos artículos que se refieren a este tema, usted lo puede leer en la pantalla. Dice que la Asamblea Nacional Constituyente se convocará si en el referéndum realizado tal efecto el sí le gana el no. Y también dice que las bases deben formar parte de esa consulta popular convocatoria que debe realizarse previa a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que aquí nosotros no tenemos ninguna duda respecto a quién debe hacer la convocatoria. Y usted que me está oyendo, que tal vez guarda algún aprecio por la figura del presidente Chávez, aquí vemos cómo no solo Maduro usurpa la soberanía popular, no solo Maduro usurpa lo que es el poder constituyente originario cuando convoca algo que no puede convocar, sino que usurpa la propia memoria del presidente Chávez, quien había señalado que el poder constituyente no le puede ser expropiado al pueblo. Y aquí Maduro le está expropiando al pueblo de Venezuela la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y que más allá podemos incluso ver lo que dice la colección bicentenaria,
lo que dice el propio Ministerio de Educación respecto a quién convoca. Y podemos ver en esa lámina, aquí tenemos incluso el libro, tal vez no lo podemos copiar, este es el libro que edita el Ministerio de Educación, la colección bicentenaria, Ciencia Social, cuarto grado. Como vemos en la página 149, ahí podemos ver un gráfico, dice en la parte de arriba, poder constituyente, inmediatamente dice referéndum consultivo. Luego dice, si la respuesta es no, se suspende el proceso. Si la respuesta es sí, dice que se hace la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el Ministerio de Educación ha editado para enseñarle a los niños de cuarto grado ciencias sociales, le da la razón a lo que dice la Constitución, le da la razón a lo que dice la Unidad Democrática, a lo que dice la fiscal, a lo que dice el 90% del país, a lo que dice el mundo entero, que una Asamblea Nacional Constituyente sí y solo si se puede convocar si hay una convocatoria popular, si hay un referéndum donde el pueblo exprese su pedazo de soberanía, como lo decía Juan Jacobo Rousseau, y pueda convocar entonces esta instancia de redacción de una nueva constitución. Vamos a cumplir un nuevo contacto con Máster. Enseguida regresaremos la última parte de nuestro programa en compañía de José Ramón Renaud. Ya en breve estaremos con todos ustedes. Solo él y yo, dos cuerpos que se acaban de encontrar, dos aguas que se juntan en el mar, haciéndonos más fuertes, él y yo, pasito a paso de la mano, pasito a paso de la mano, jurándonos amor, amor del bueno. Todo el acontecer local y regional de nuestro estado Sucre, recabado de una manera imparcial en Reporte TV, solo por Tu TV, televisión que está contigo. Sin Medida, tu revista de variedades. Una ventana de entretenimiento donde encontrarás las mejores entrevistas a personalidades regionales y nacionales. La más variada gastronomía para los amantes del buen gourmet. Belleza, salud integral, temas de interés, tecnología, arte y espectáculo. Solo por Tu TV, televisión que está contigo. Llegamos a la última parte de nuestro programa, hoy analizando el tema de la constituyente con el licenciado José Ramón Renaud, dirigente político y miembro de un frente que se ha constituido dentro del seno de la Asamblea Nacional, que es el Frente por la Defensa de la Constitución y la Democracia. Estamos ya prácticamente, José, a un mes de lo que ha sido convocado por el Consejo Nacional Electoral. Ustedes siguen esta titánica lucha en pro de la defensa de la actual Constitución, como ya tú lo indicaste en los dos primeros bloques, llevando foros, llevando un mensaje al pueblo. Por otro lado, sigue la situación violenta en diferentes entidades del país. Este lunes, en horas de la noche, hubo una situación bastante complicada, sobre todo en el estado de Aragua, en la ciudad de Maracay, donde hubo focos de violencia, incluso algunos establecimientos violentados. Y por otro lado, bueno, el gobierno nacional promoviendo una asamblea nacional constituyente para ese 30 de julio y con el aval ya de la rectora Tibisay Lucena. ¿De qué manera el sector opositor, la gente que adversa esta propuesta, va a ponerle un freno a una Asamblea Nacional Constituyente que pareciera se va a ejecutar? Sí, primero que hay que recordar el trasfondo que tiene Maduro. Decíamos antes que era con darle rango constitucional a la dictadura. Recordar, por ejemplo, lo que pasó hace 160 años. José Tadeo Monaga, en 1856, le propone al Parlamento venezolano devolver a Venezuela lo que era la Gran Colombia,
con ellos reforman la Constitución, se da la Constitución del año 1857 y en el fondo lo que se hizo fue olvidar luego en la discusión lo que era el tema de la Gran Colombia y rodar o establecer un nuevo periodo constitucional en vez de 4 años, ahora 6 años, pero luego eso produjo el golpe de Estado que saca a Monagas del poder y posteriormente viene la guerra federal. Algo así nosotros queremos que se evite en este país. O lo que hizo Pérez Jiménez en el 52, que fue convocar una constituyente que además tuvieron que hacer un fraude porque URD la ganó justamente para darle rango constitucional a la dictadura que estaba comenzando en el país. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de entender que el pueblo de Venezuela ha asumido la rebelión popular, ha asumido la resistencia contra la pretensión de Nicolás Maduro de afianzarse en el poder, de eternizarse en el poder. Que además podemos señalar, Pablo, que nunca antes en la historia del país habíamos visto tal magnitud de protesta. Llevamos cerca de 3 meses protestando en todas las regiones del país, todos los sectores del país. Aquí no hay distinción social, no hay distinción generacional. Y si antes alguno, como el respetado intelectual Cabrúa, decía que Venezuela no era un país, que era una mina o era un hotel, hoy nosotros podemos apreciar que nosotros sí somos un país, que somos una nación que tiene proyectos comunes, que tiene objetivos comunes, y uno de esos objetivos comunes es la Constitución del 99, en tanto proyecto de país y en tanto referente a lo que la democracia significa. Y en ese sentido nosotros hemos estado apelando al 333 de la Constitución, que establece que cualquier persona investida o no de autoridad debe hacer lo que le corresponda para restablecer el hilo constitucional. Apelar al 350, que es desconocer a los gobiernos que se aparten de la democracia y que se aparten de la Constitución. Y seguiremos empeñados en estar en las calles protestando como esa gota que permanentemente cae y es capaz de romper la roca para vencer la intransigencia y para lograr que, así como la fiscal se pronunció, algunas otras autoridades del gobierno se sigan desmarcando de este adefesio, de este fraude, y nosotros más temprano que tarde podamos lograr lo que el país entero está aspirando, es que se active una ruta electoral conforme a la Constitución del 99 y podamos nosotros dirimir esta situación como se hace en democracia. ¿Puede ser trascendental y clave la participación de la fiscal Luisa Ortega Díaz y la posición que ha venido fijando en los últimos meses? Estoy absolutamente convencido que la opinión de la fiscal, cuando señala que las decisiones aquellas constituían un quebrantamiento del orden constitucional, las 155 y 156, sus opiniones respecto al uso desmedido de la fuerza, sus opiniones respecto a lo que debe ser el respeto al debido proceso, sus opiniones ayer en un diario de Lima donde ella señala que de lo que se trata es de eliminar la democracia con esta constituyente y establecer ya de manera formal un estado policial, un estado donde el SEBIN sea el que gobierne, el SEBIN sea que esté por encima de el sistema de justicia. Eso ha sido determinante, pero lo que determinó también la posición de la fiscal es la bravura del pueblo de Venezuela haciendo ejercicio del derecho a la protesta, que ha venido presionando para que nosotros retomemos el orden constitucional, retomemos la democracia. Por supuesto que además tenemos que evaluar a algunos diputados, como el caso del propio Germán Ferrer, como el caso de Eustoquio Contreras, algunas voces importantes como Juan Barreto, como Maripili Hernández, como la gente de Marea Socialista, como Navarro, como algunos voceros de la política de lo que ellos llaman el chavismo originario, el caso de la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, que se han venido deslindando frontalmente, valientemente de esta propuesta. Igualmente, reconocer y aplaudir el gesto de algunos importantes países del continente, 20 países miembros de la OEA, un organismo que apenas tiene 34 miembros y mucho más de la mitad ha venido repudiando, señalando lo que es la dictadura de Maduro y exhortándolo a que retome el orden constitucional. Y ahí hay países como el caso de Chile, como el caso de Uruguay, por poner solo 2 ejemplos, que hasta hace poco fueron aliados de las políticas de Chávez y de las políticas del gobierno bolivariano. De manera pues que estamos frente a una situación inédita en el país, pero estamos convencidos que este río que hoy está desbordado, disperso por las calles de Venezuela, va a retomar su cauce en la medida en que nosotros encontremos la forma. ¿A corto o a largo plazo? No, yo pienso que a corto plazo. Nosotros estamos convencidos de que esta es una propuesta inviable constitucionalmente, políticamente y por sobre todas las cosas una propuesta inviable desde el punto de vista popular, porque en cualquiera de las encuestas que hemos revisado, prestigiosas como IBAT, Data Análisis, Consultores 21, cerca del 80% de los habitantes del país
rechaza la propuesta de constituyente, 90% está señalando que la situación del país es abrumadoramente negativa y nosotros estamos seguros que esa presión popular, repetimos, esa presión pacífica de la gente, esa presión de la gente exigiendo que nos devuelvan la democracia, pero exigiéndola para que podamos resolver el tema, la comida, para que podamos nosotros resolver el tema de la escasez de medicina, para que podamos resolver el tema de la inseguridad, que son los 3 principales problemas que agobian al país. Problemas, por cierto, que no se resuelven con una nueva constitución, sino que son problemas que si se cumple la constitución actual, nosotros hoy tuviéramos una economía floreciente, una economía vibrante, activa, que pudiera darle alimento a los venezolanos, que pudiera darle medicina y que pudiera darle seguridad. Y resulta chocante, resulta inexplicable que un gobierno que se haya ufanado de haber puesto 2 satélites en órbita, un gobierno que ha administrado más de $1 billón, hoy tiene a su pueblo pasando hambre. Como dice Cáritas de Venezuela, 1 de cada 10 familias está comiendo de la basura, es decir, más de 3 millones de venezolanos. Gracias a José Ramón Renaud, nuestro invitado de hoy en el programa. Ustedes tendrán la oportunidad de sacar conclusiones en torno a lo que ha indicado y bueno, ya veremos en el transcurso de los próximos días qué nuevas situaciones se van a generar en torno a este planteamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y que por supuesto sector importante de Venezuela está opuesta a esta nueva medida del gobierno nacional. A ustedes también queremos agradecer su amable sintonía, tu opinión a través de Tu TV, televisión que está contigo. Con el permiso de nuestro director, quiero enviarle un abrazo solidario a todos los comunicadores sociales en su día, este martes 27 de junio. Seguir luchando y trabajando de una manera muy profesional, con ética y sobre todo con mucho amor, como debe hacerse en función de esta loable profesión. En nombre de todo el equipo que nos acompaña, mil gracias. Dios mediante, será hasta la próxima. Tu TV presentó Tu Opinión.